Buenos días, profesora Liliana Echeverri. Nosotros le vamos a exponer nuestro anteproyecto, que es el salario mínimo y la canasta familiar. Nuestro grupo está conformado por Manuel Espinosa, Nicole Vargas, Luisa Fernanda Toro y Estefanía Urrea. planteamiento del problema de investigación, desconocimiento del acuerdo para que el salario mínimo legal vigente en el 2019 no cubra las necesidades básicas de la canasta familiar en el oriente antioqueño. Formulación del problema es la siguiente pregunta: ¿qué causa influye a que el salario mínimo legal vigente en el oriente antioqueño no cubre las necesidades básicas de la canasta familiar en el 2019? Mi nombre es Estefanía Urrea Osorio. A continuación les voy a dar una breve introducción de la justificación de nuestro proyecto. Para tuvimos dos factores muy bien marcados para así tener nuestra investigación muy bien guiada y siempre andar por un buen camino. El primero fue basarnos en las personas que ganan un salario mínimo como tal, aunque también abrimos excepciones y los analizamos todos como tal. El segundo es el territorio. Nos basamos en el oriente antioqueño, ya que es un territorio que tiene mucha agricultura, pero también está muy industrializado. Entonces tenemos dos lados de la balanza demasiado buenos para elaborar Queremos mostrar a ustedes la lucha constante que tienen los trabajadores de nuestro oriente antioqueño para ganar su día a día y para ganar un salario que los sustente a ellos y a su familia. Esto es una lucha que siempre está en un total desequilibrio, ya que aunque registramos uno de los salarios más altos en la historia de Colombia, también estamos registrando que tenemos una de las canastas familiares más bajas de Latinoamérica. Pero eso también nos muestra que no alcanza. Constantemente las familias tienen que salir más número de personas a trabajar. En un núcleo familiar de 4 personas están saliendo padre y madre a trabajar, lo que hace que una problemática económica también nos esté afectando emocionalmente, ya que tenemos hijos en las casas solos y cosas así. También queremos mostrar que aunque el salario mínimo aumenta un 4.5% para el próximo año, o sea que pasa de estar en 828.000 a 865, no nos está alcanzando y que las familias constantemente están teniendo que salir a trabajar, están teniendo que salir a hacer horas extras, ya que aunque ganemos más, también tenemos más necesidades, la canasta familiar sube cada vez más y cada vez es más difícil ganarse el día a día, para así también demostrar que aunque el salario mínimo legal vigente esté aumentando anualmente en cantidades relativamente buenas y elevadas, también se está registrando que los índices de pobreza están aumentando. yo voy a decir el objetivo general. Este es establecer las causas por las cuales el salario mínimo legal vigente no cubre las necesidades básicas de la canasta familiar en el 2019. Los objetivos específicos son: primero, identificar el manejo que se le da al salario mínimo en cada uno de los hogares. Segundo, establecer las necesidades básicas de la canasta familiar en el oriente antioqueño. Y tercero, analizar el manejo del salario frente a las necesidades básicas de la canasta familiar en el oriente antioqueño. La columna vertebral que nosotros realizamos a la hora de hacer nuestro marco teórico es el primero, salario mínimo legal vigente. Este es el tope mínimo que debe recibir una persona asalariada, pero este puede variar ya que es legal que laboren horas extras y esta debe ser remunerada con su tarifa actual. El salario mínimo en este momento es de 828.116 pesos. 1.1. Historia del salario mínimo legal vigente. 1.2. Elementos del salario. 1.3. Salario mínimo actual en Colombia. Bueno, la otra parte de nuestro esquema del marco teórico es 2. La canasta familiar. La canasta familiar es un grupo conformado por bienes y servicios
los cuales son fundamentales para el sostenimiento del núcleo familiar. También teniendo en cuenta el número de integrantes y que sostienen una calidad de vida media. 2.1. La nueva canasta. 2.2. Productos de la canasta familiar. Algunos de los productos de la canasta familiar son alimentos, vivienda, vestuarios, la educación, la salud, cultura y esparcimiento, transporte y comunicaciones, entre otros. El tercero es, ¿realmente alcanza la canasta familiar en Colombia? En el 2019 la nueva canasta básica familiar dada a conocer por el DANE no alcanza, ya que en enero pasado la encuesta a un hogar promedio integrado por 4 personas era de 3.448.557 pesos mensuales. El hogar requiere de 4.2 salarios mínimos legales en el 2019. Esto quiere decir que esto es igual a 828.116 pesos para la adquisición de todos los bienes y servicios necesarios y vitales. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Vargas, hoy le vengo a hacer una entrevista sobre el salario mínimo. ¿Cómo es su nombre? Sandra Liliana Quintero. ¿En qué trabaja usted? Independiente en un negocio de arepas de choco llamado La Maizalera. Bueno, empecemos. La primera pregunta es, ¿qué piensa sobre el salario mínimo legal vigente, en el cual está en 828.116 pesos? Yo pienso que el salario mínimo es muy poquito, pues, para la inflación tan alta que está acá en Colombia es muy mínimo, ya que no cubre los gastos deseados con un salario mínimo, en los cuales como mínimo deben trabajar 3 personas en la casa. ¿Cree usted que una familia que recibe un salario mínimo pueda cubrir las necesidades del hogar y por qué? No, para nada. ¿Cómo va a servir un salario mínimo? Si la inflación sube mucho, o sea, el salario sube muy mínimo y los costos de los gastos que uno requiere en un hogar son muy altos. Entonces Bueno. no cubre para nada. Qué pena. Bueno, y la tercera y la última es, a medida de que va subiendo el salario mínimo, también suben los precios de la canasta familiar. ¿Qué opina sobre esto? Que debería de ser solo subir el salario mínimo, un buen porcentaje, y la canasta familiar mantenerse, no subir tanto lo que es el IVA. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Vargas. Hoy vengo a hacerle una entrevista sobre el salario mínimo en Colombia. ¿Cómo es su nombre? Jennifer Cardoso, ¿En qué se emplea usted? empleada independiente. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué piensa sobre el salario mínimo legal vigente, el cual está en 828.116 pesos? ¿Qué opina? Bueno, mi opinión sobre el salario mínimo, que no cubre todas las necesidades de una casa de familia, no alcanzaría a abarcar lo que es canasta básica, costo estudiantil, pagos de arriendo, no alcanza. Bueno, la segunda es, ¿cree usted que una familia que recibe un salario mínimo pueda cubrir todas las necesidades de un hogar? No. ¿Y por no, qué? No alcanza porque un salario mínimo está basado en 828 actualmente, mientras que un arriendo, por ejemplo, vale alrededor de 500.000 pesos. ¿Cierto? ¿Qué le queda? Le quedan 300. Con esos 300 no alcanza, no costea todo lo de una casa. Bueno, y la tercera y la última es, a medida que va subiendo el salario mínimo, también suben los precios de la canasta familiar. ¿Qué opina sobre esto? Que deberían de mantener el precio de la canasta familiar, mientras que suba el sueldo mínimo. Si el sueldo mínimo aumenta, mantengan el precio de la canasta para que así los colombianos
se puedan sustentar mejor con el sueldo mínimo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda y vengo a hacerle una entrevista sobre el salario mínimo y la canasta familiar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Diego Andrés. ¿En qué empresa trabaja? Yo trabajo en servicios aeroportuarios integrados de Avianca Holding. Bueno, la primera pregunta es, ¿cree usted que una familia que recibe el salario mínimo pueda cubrir las necesidades del hogar y por qué? Yo pienso que puede cubrir, depende también del número de miembros de la familia, ya que pues digamos de acuerdo al estrato, mientras más alto sea, entonces va a ser más costoso digamos llevar una responsabilidad familiar. Entonces el salario mínimo para mí sería digamos para las familias como de estrato más bajo y de pronto ya que tengan una poca cantidad de hijos, pero si es una familia que es numerosa y que tiene de pronto un estrato más alto, es más complicado y hasta sería posible que no les diera, digamos, sobrevivir con eso. La segunda pregunta es, ¿qué piensa sobre el salario mínimo legal vigente, el cual está en 828.116? Yo pienso que un salario mínimo así básico, digamos sin horas extras, sin recargos, sin digamos días festivos sería muy poco. En cambio digamos si uno hace hoy en día bastantes horas extra es lo único que le ayuda a uno digamos para tener un buen aumento pues en el salario, pero si uno tiene un salario básico no le va a dar pues para mucho. Liz, y la tercera pregunta es, a medida de que va subiendo el salario mínimo, también suben los precios de la canasta familiar. ¿Qué opina acerca de esto? Yo lo que opino es que hoy en día el gobierno digamos no se fija mucho en eso, ya que le suben digamos más el impuesto a las comidas, a muchas cosas pues que digamos son muy básicas para el hogar y entonces yo pienso que el gobierno debería como ajustar más estos precios y más estos impuestos digámoslo así para poder que se ajuste pues más al presupuesto de las familias y que no quede pues tan complicado. Listo, muchas gracias. Es con todo el gusto. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda y hoy vengo a hacerle una entrevista sobre el salario mínimo y la canasta familiar. ¿Cómo es su nombre? Claudia Echeverri, ¿En qué empresa trabaja? en Jardines El Portal. Bueno, la primera pregunta es, ¿cree usted que una familia que recibe un salario mínimo pueda cubrir las necesidades del hogar y por qué? Pues un salario mínimo se puede cubrir siempre y cuando se tenga una casa propia, que no sea para, digamos, para pagar un arrendo, ¿no? En caso tal que se pague arrendo, pues toca que si es un hogar, tanto el hombre como la mujer laboren, porque la verdad no alcanza, y pues sí alcanza, pero como para subsistir, como lo necesario, la comida, lo normal, pero para más nada alcanza. Listo, la segunda pregunta es, ¿qué piensa sobre el salario mínimo legal vigente, el cual está en 828.116? Pienso que aún sigue muy bajo, que deberían aumentarlo un poco más y en caso tal pues tampoco que piensen en bajarle. ¿Y qué piensa sobre el incremento del otro año que está en el 4,5%? Quedó como en 865.000. Sigue siendo igual muy poco porque la canasta familiar cada día sube más, todo sube más y el mínimo no, entonces pues no se balancea, no hay un balance. Y la última pregunta es, a medida de que va subiendo el salario mínimo, también suben los precios de la canasta familiar. ¿Qué opinas sobre esto? Ahí es que es el error, porque entre más sube la canasta familiar, pues el salario mínimo menos alcanza y no debería de ser así. Pienso que al contrario, en la canasta familiar es que más debería de ser los precios más asequibles, debido a que muchas personas somos las que ganamos el salario mínimo y en vista pues de que no alcanzan, deberían de no subir tanto el producto de la canasta familiar. Listo, muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Espinosa Garzón. ¿Me permite hacer unas preguntas sobre el salario mínimo legal vigente en Colombia? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Octavio Alonso Espinosa,
y trabajo en la institución educativa José María Córdoba del municipio de Río Negro. ¿Qué piensas sobre el salario mínimo actual en Colombia? Pienso que el salario mínimo en estos momentos es muy bajito y no compensa con los gastos que pueda tener una persona a nivel personal como a nivel de las obligaciones que posea. La siguiente. ¿Cree usted que una familia que recibe un salario mínimo pueda cubrir las necesidades del hogar y por qué? Una familia que recibe un salario mínimo no alcanza a cubrir las necesidades básicas del hogar, puesto que los productos de la canasta familiar sobrepasan el costo del salario mínimo. Y la última pregunta, a medida de que va subiendo el salario mínimo, también suben los productos de los precios de la canasta familiar. ¿Qué piensas sobre esto? Pienso que no debían de subir los costos en la canasta familiar porque el salario mínimo no nivela el total de los costos en dicha canasta. Muchas gracias y feliz tarde.